Muy bien, pues ahí estamos iniciando la grabación de esta segunda sesión. Vamos a terminar de ver algunos ejercicios más, sobre todo de la última unidad, y recuperando algunos ejercicios de la unidad 2. Es un par de ejercicios más que tenemos aquí programados para el día de hoy. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a proyectar el repaso general. Empezaremos con un tema muy comentado en la unidad referente a lo que es la teoría de la producción. En la teoría de la producción, pues vimos que las empresas tratan de esforzarse por lograr la máxima eficiencia y con ello, pues reducir sus costos de producción. A mayor productividad, a mayor eficiencia, menores costos. Y precisamente una de las medidas de productividad que vimos en este curso son dos. El producto promedio y el producto marginal son dos medidas o dos indicadores que nos dicen con cuánta eficiencia una empresa utiliza sus factores productivos, en especial el factor variable, que en este caso pues es la mano de obra. Vimos dos fórmulas entonces para cuantificar este indicador. El primero es el producto marginal, el cual nos expresa o nos dice el cambio que experimenta la producción cuando cambia la cantidad de trabajo en una unidad. Y se expresa como esa variación de la producción a medida que vamos incorporando un trabajador más. Esta es una medida individual que nos dice precisamente eso, que nos dice cómo varía o cómo cambia el volumen de producción de una empresa cuando decide contratar un trabajador adicional. Entonces, es una medida, digamos, individual. ¿Por qué? Porque nos va registrando el cambio de la variable producción ante el cambio en la cantidad de trabajo. La otra medida que revisamos es el producto promedio. Esta, a diferencia de la anterior, es una medida global de productividad, ya que en este caso lo que estamos haciendo es dividir la producción, en este caso Q, representado con la letra Q, entre la cantidad de personas trabajando, L. Por lo tanto, nos va a dar un promedio, ¿sí? Un promedio de cuánto aporta un determinado grupo de trabajadores. Y bueno, para ello vamos a poner en práctica, ¿no? Estas dos fórmulas utilizando este ejercicio. Aquí lo importante es identificar cómo podemos calcular las diferentes medidas de productividad, tanto tanto el producto marginal como el producto promedio. Dice el ejercicio, dice una empresa maquiladora utiliza dos factores productivos en su proceso de producción para fabricar camisas. La empresa cuenta con 8 unidades de capital consistente en maquinaria especializada para confeccionar camisas, mientras que el trabajo es su factor variable, es decir, ese es el factor que la empresa puede modificar. Completa la tabla y responde las siguientes preguntas. Y a partir de la información que tenemos a medias, tenemos que ir estimando los diferentes valores, tanto de la producción como del producto marginal y del producto promedio o del producto medio, tomando como referencia lo que ya vimos en el curso y desde luego tomando como referencia pues las fórmulas para calcular estos dos indicadores. El primero, como comentamos, nos dice cómo cambia o cómo varía la producción a medida que la empresa contrata un trabajador más, L. Y el producto promedio, pues sería la producción entre el número de trabajadores. Es decir, nos da una medida de promedio, una medida promedio de productividad. Aquí hay que saber utilizar las fórmulas, saberlas manipular. Por ejemplo, de la segunda, de la segunda fórmula, se puede derivar lo anterior. Si despejamos Q,
podemos encontrar que la cantidad de producción Q se puede calcular multiplicando el producto promedio por la cantidad de trabajo. Entonces, bueno, vamos a llenar los espacios que vienen en esta tabla, los espacios vacíos, tratando de aplicar estas fórmulas o indicadores de productividad. Esta empresa, como ya se mencionó, tiene 8 unidades de factor fijo y el trabajo, pues, es la cantidad que puede variar. Desde luego, aquí nos preguntan en el primer recuadro, ¿cuál es la producción total si la empresa si la empresa no contrata ningún trabajador? Y aquí abrimos espacio para, si quieren participar a través del chat, comentando cuál podría ser la producción de una empresa si no tiene trabajadores. La pregunta puede ser un tanto, digamos, intuitiva, ¿no? Es muy intuitiva. Exactamente, si no hay trabajadores, no hay producción. Por lo tanto, por definición, la producción es cero, considerando un proceso normal, ¿no? Porque pues habrá alguien que diga por ahí, no, pues es que ya actualmente pues hay robots, bueno, sí, pero por el momento la mayor parte de los procesos productivos utilizan maquinaria, equipo, robots y personas, ¿no? Entonces, en general, si no hay personas que laboren, pues no hay producción, por lo tanto ahí el primer indicador es cero. Posteriormente, vemos si la empresa contrata al primer trabajador, vemos que la producción se incrementa en 300 unidades, y el producto promedio es de 300 unidades. ¿A cuánto asciende la producción total? Igual se vale respuestas aquí en el chat. Ok, 300 comentan en el chat. Efectivamente, la producción marginal nos dice cómo cambia o cómo varía, ¿no? La producción cuando se incrementa la cantidad de trabajo en una unidad. Y aquí podemos ver que, bueno, la producción sería de 300. De hecho, el producto promedio lo está confirmando. 300 entre uno nos va a dar 300. Muy bien, entonces así vamos llenando esta tabla. Posteriormente, en la siguiente fila, observamos que si Voy la a hacer empresa... trabajar. Voy a hacer trabajar. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, por si lo quiere apagar para que no genere ruido fondo. Bueno, continuamos entonces. Aquí, si la empresa tiene 8 unidades de capital y 2 trabajadores, la producción es de 800. Y nos preguntan cuál es el producto marginal, en cuánto se incrementa la producción. Pues podemos ver que la producción pasa de 300 a 800, es decir, se incrementa en 500 unidades. Ese es el producto marginal. Es la diferencia, digamos, de cuando se pasa del primero al segundo trabajador. Es decir, que este segundo trabajador generó un producto extra de 500 unidades. Eso es lo que nos está diciendo este resultado. Veamos la siguiente fila, el cual nos pide el producto promedio. Esta fila nos dice que cuando la empresa contrata 3 trabajadores en combinación con 8 unidades fijas de capital, la empresa produce 1.200 unidades. Esto quiere decir que el producto extra de ese tercer trabajador es de 400 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es el producto promedio? En este caso, aplicando la fórmula, pues tendríamos que dividir 1.200 entre 3. Exactamente, 1.200 entre 3. Y a partir de ahí nos daría ese resultado. En este caso, aquí está, 1.200 entre 3, 400. Quiere decir que cuando la empresa tiene 13 trabajadores, en promedio, cada trabajador le genera en promedio 400 unidades en una jornada de trabajo, digamos. Esto es lo que nos está diciendo el producto promedio, que en una jornada típica de trabajo, teniendo 3 trabajadores, en promedio cada uno le aporta
400 unidades. Y aquí multiplicamos 400 por 3 y nos va a dar el total de la producción. Entonces, bueno, vean que esta parte es muy intuitiva, es nada más ir viendo, ¿no? Cómo cambia la producción, cómo cambia el producto promedio y el producto marginal. En la siguiente fila, Bueno, realmente ni siquiera utilicé todo esto. Es que realmente las preguntas que me hice fueron... perdón, por ahí alguien tiene su micrófono prendido. A ver, creo que vamos a tener que apagar los micrófonos. Nada más tengan cuidado cuando ingresen para que no se genere el ruido de fondo, de favor. Bueno, por último, tenemos, bueno, esta fila, ¿no? Que nos está preguntando sobre cuál es la producción total. Aquí, la producción total, cuando la empresa contrata 4 trabajadores. Si se sabe que el producto extra se incrementó en 320 y se sabe que el producto promedio es de 380, pues aquí hay varias formas de calcularlo, ¿no? Una forma es a 1200 le sumas 320 y ahí te da los 1520. Otra forma es al producto promedio por trabajador, 380 lo multiplicas por 4 y eso te tiene que dar el producto total, ¿no? Entonces ahí tenemos la tabla con los diferentes valores, ¿no? De esta manera los podemos ir tanto calculando como haciendo la interpretación, ¿no? Bueno, este es un tema este es un ejercicio del tema de teoría de la producción, que por ahí estaba pendiente. En la clase pasada hicimos uno de costos y de obtención de ingresos y de beneficios. Entonces, bueno, con esto estaríamos cerrando ese bloque, ¿no? Por último, vamos a hacer un ejercicio de la última unidad, en donde vimos indicadores macroeconómicos, tales como uno de ellos, pues es el Producto Interno Bruto. Vimos indicadores de inflación, indicadores del mercado laboral, principalmente. Aquí vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a aplicar los conceptos de qué es Producto Interno Bruto, qué es inflación y cómo se calculan ambos. Entonces, este ejercicio pues, nos va a servir muy bien para repasar esos conceptos macroeconómicos de lo que es el PIB, que es la inflación y cómo se calculan ambos indicadores, ¿no? En este caso, vamos a matar dos pájaros de un tiro con un solo ejercicio. Y para ello vamos a considerar lo siguiente: considera una economía hipotética, simplificada, que solamente produce dos bienes finales, digamos estufas y celulares, ¿no? Para simplificar vamos a considerar una economía, ¿no? Sencilla, que solamente produce dos bienes finales. En la práctica, pues es una gran cantidad de bienes y servicios los que produce la economía. Pero aquí con fines prácticos y de demostrativos, didácticos, pues solamente vamos a considerar este caso en donde hay dos bienes. Tenemos una serie de tiempo de 3 años, 2022, 2023 y 2024. Tenemos cuánto cuesta cada producto, el precio, ese es el precio de mercado. Por ejemplo, en el año 2022 una estufa costaba 50 pesos y ese año se produjeron en miles de unidades 100, ¿no? Por otra parte, el precio de los celulares tiene un costo de $70 y la cantidad de celulares producidos es de 1000 en miles de unidades. Ya en el 2023 vemos un aumento en los precios. También obviamente aumentó, pues en este caso la cantidad de estufas aumentó y también aumentó la cantidad de celulares. Lo que nos pide este ejercicio es calcular la tasa de crecimiento del PIB real en el año 2023 y 2024, utilizando como año base los precios del año 2022. Ese es lo primero que estaríamos calculando, ¿no? En las tasas de crecimiento del PIB del 2023 y 2024. Aquí nada más voy a hacer un pequeño ajuste porque esta pregunta se repite. Y ahí quedó, ¿no? Entonces sería calcular la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales para el año 2023
y 2024, pero en este caso vamos a utilizar los precios que existían en el año 2022 para obtener pues el Producto Interno Bruto Real. Ya que, como sabemos, una de las debilidades metodológicas del PIB es que el PIB puede aumentar aunque la producción decrezca por el hecho de que los precios pueden aumentar. Y finalmente, el PIB se calcula multiplicando el precio del producto por la cantidad producida. Entonces, a pesar de que haya una disminución de la cantidad, puede ser que el PIB aumente porque aumentan los precios. Por lo tanto, si no hacemos el ajuste metodológico de estimar el valor de la producción a un año base, pues podemos cometer el error metodológico de sobreestimar el verdadero valor del PIB. Entonces, para ello se utilizan valores reales en lugar de valores nominales. Justamente vamos a hacer el contraste entre unos y otros, pues para ver cómo la inflación, cómo el aumento de precios, generalizado y sostenido de precios, pues pueden darnos una lectura equivocada de cómo va la economía medida a través del PIB. Y por último, usando el deflactor del PBI, vamos a calcular la tasa de inflación del año 2023 y del año 2024. Empecemos entonces retomando el inciso A. Para ello, pues me parece prudente que recordemos los conceptos, ¿no? ¿Qué es PBI? ¿Qué es inflación? ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, bueno, empezaremos con algunas definiciones conceptuales y después vamos a aplicar esos conceptos para la resolución de estos ejercicios. Si tienen a la mano un cuaderno, una calculadora, un lápiz, una goma, pues me pueden apoyar para ir haciendo el cálculo de los diferentes indicadores que vamos a ir obteniendo. Entonces, bueno, aquí está la tabla de datos, por si quieren anotar, digamos, en un cuaderno los datos que vamos a ir calculando. Y aprovechando en lo que ustedes empiezan a hacer pues el ejercicio como tal en su cuaderno, aprovechando eso, pues empezamos a definir primero los conceptos. ¿Qué se entiende por PIB, ¿no? Por Producto Interno Bruto. Recordando el último módulo que vimos, bueno, Producto Interno Bruto quiere decir es el valor de la producción de bienes y servicios finales que se producen en la economía durante un periodo determinado, ¿no? Esa es la definición de PBI. PBI es el valor de la producción, no es la cantidad de bienes. Es decir, no podemos sumar peras con manzanas. Lo que sí podemos hacer es sumar el valor de esa producción de peras y de manzanas. Entonces, por eso el PIB real se expresa en pesos y centavos en lugar de cantidades, ya que no podríamos sumar casas no sé construidas, coches elaborados, peras cosechadas, ¿no? Entonces tenemos que calcular el valor de esa producción. Esa es precisamente por la definición clásica de PBI. Y esta producción se valora a los precios corrientes de cada año. Naturalmente, con el paso del tiempo, muchos bienes van subiendo de precio, otros más bajan, pero la tendencia es que vayan subiendo. Y esto puede elevar artificialmente el valor de la producción, haciendo ver que la economía va viento en popa, cuando no necesariamente es así. Entonces ya una vez que tomaron los datos de esta tabla o le tomaron ahí una foto con su celular, pues vamos a irlos calculando. Entonces, bueno, recordando el PIB es el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos en la economía y que son valorados a precios de mercado, es decir, a precios corrientes de cada año. Esa es en sí la definición de PBI. Noten que no es la cantidad de bienes, es el valor de esa producción. ¿Cómo lo calculamos en este ejercicio? Pues muy fácil, como solamente hay dos productos y cada producto tiene un precio, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de cada producto por la cantidad de cada producto, más el precio del otro bien por la cantidad del otro bien.
Y si tuviéramos n artículos, pues tendríamos que hacer ese ejercicio de cómputo, es decir, el precio del bien A por la cantidad del bien A, más el precio del bien B por la cantidad producida del otro bien, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, retomando, ¿no?, los datos, aquí los vuelvo a reproducir por si no lo copiaron, yo les pido que me empiecen a apoyar con el cómputo del PIB nominal. En este caso, para el 2022, tendríamos que multiplicar 50, que es el precio de ese año, por la cantidad, que son 100, más 70, que es el precio del celular de ese año, por 1000, que es la cantidad de ese bien en el 2022. Y tendríamos entonces el valor del PBI nominal. Entonces les pido ahí que me vayan echando la mano, ¿no? Para poner ahí en el chat los valores, los resultados, y que vayamos de esta manera, también ustedes vayan participando, asegurándose de que saben cómo calcularlo, ¿no? De que lo pueden calcular. Ahí, por ejemplo, ya tenemos varias participaciones: 75,000, 80,940, 88,330, ¿no? Entonces ahí les pido que nos vayan echando la mano para hacer ese cómputo. Si en el primer caso tendríamos que multiplicar el precio del artículo por la cantidad del artículo, más el precio del otro artículo por la cantidad de ese artículo. Nos da 75,000, así como bien lo señalaban ya en el chat, ¿no? Efectivamente. Después tenemos el PIB nominal. Aquí sería, perdón, el PIB nominal del 2023, ¿no? Aquí voy a corregirle. 2023 y 2024. Entonces tendríamos ahora para el 2023 igual el precio 52 por la cantidad, y de igual manera el precio del otro producto por la cantidad, y tendríamos 80,940, y finalmente en el último tendríamos 88,330. Estos serían los valores de la producción. Es el valor de la producción de acuerdo a los precios corrientes de cada año. Se le llama así, precios corrientes de cada año. Entonces, estos valores son los mismos que colocaríamos pues en la tabla que vamos construyendo, ¿no? Ese sería el PIB nominal. Note que el PIB nominal tiene la dificultad, o tiene el inconveniente, ¿no?, de que el valor de la producción se puede exagerar porque también suben los precios. Lo ideal sería ver que si el PIB sube es porque realmente la producción aumentó y no porque los precios subieron. Entonces, para tener una mejor lectura de cómo está la economía media a través del PIB, lo que hacemos es tomar un año base y decir, bueno, en este año vamos a tomar estos precios como los años de referencia, ¿no? Y es así como vamos al segundo paso, que es el cálculo del PIB real. ¿Qué es el PIB real? Bueno, nos está diciendo si básicamente es lo mismo, pero ajustado por los precios. Es el valor total de los bienes y servicios finales que se producen en la economía durante un periodo, ajustado, ajustado por los cambios en el nivel de precio. Es decir, tratamos de estimar el valor del PBI tomando los precios de un año de referencia. Es lo que hacemos con este cálculo. En este ejemplo, nos piden pues tomar como referencia el año 2022. Ese es nuestro año de referencia. Quiere decir que vamos a ir multiplicando la producción de cada año por los precios del año 2022. Esa va a ser, digamos, nuestra referencia. Entonces quedaría así. El PIB real del año 2022, pues ese quedaría igual. De hecho, el PIB nominal y el PIB real coinciden en el año base. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo básicamente el mismo cómputo, es decir, el precio del año 2022 por la cantidad producida en ese año, más el precio del 2022 por la cantidad producida ese año. El del 2023 sería exactamente lo mismo, pero aquí hay una diferencia. Aquí tomamos los precios respetando los que se presentaron en el año 2022. Sí, entonces ahí hacemos ese, digamos, ese ajuste metodológico.
aquí, pero hacemos el ajuste metodológico de tomar, por así decirlo, congelamos los precios del año 2022. Las cantidades esas sí las respetamos porque cada año pues la producción va aumentando o reduciéndose según cada caso, ¿no? Entonces lo que queremos ver con el PIB es realmente si las cosas van mejor. Y en este sentido consideramos que las cosas van mejor si aumenta la producción, porque eso quiere decir que si aumenta la producción, pues seguramente aumentó el empleo. Si aumenta el empleo, aumenta la demanda agregada y pues eso genera un círculo virtuoso sobre la economía. Entonces hacemos aquí del 2024, aquí 2024, lo que hacemos entonces es congelar los precios tomando como referencia pues el año base. Tomando como referencia el año base, entonces decimos, vamos a tomar los precios de ese año base y lo único que va a cambiar es la cantidad, ¿no? La cantidad. Entonces ahí les pido que me vayan apoyando para hacer el cómputo. El primer año está muy fácil, este es el mismo dato. Digamos que ahí no hay variación, donde va a haber cambios es en el 2023 y en el 2024. Entonces ahí les pido que nos vayan echando la mano. Sí, entonces los precios, insisto, van a ser 50 y 70 respectivamente, y las cantidades esas sí las vamos respetando cada año, ¿no? Entonces, si tienen por ahí el dato, agradecería su participación aquí en el chat, pues para ver cómo les quedó el PIB real. Una vez que ya tengamos los valores del PIB real, entonces sí, podemos calcular la tasa de crecimiento del PIB, pero en términos reales, en lugar de utilizar los valores nominales, que eso nos inflan, ¿no? Nos infla los datos, pues lo que hacemos es calcular el PIB real. Ok, aquí Manuel sí nos apoyó con los datos, muy bien. Entonces, en el primer caso, igual 75,000, en el segundo le dio 76,650, en el último 82,500. Exactamente. Entonces, vean que si hay una variación, hay un cambio, digamos, si comparamos los valores nominales con los valores reales, ustedes pueden ver a simple vista que cuando hay inflación, el PIB nominal se sobreestima, como se puede ver aquí. Por ejemplo, en el año 2023, el PIB nominal señala que fue de 80,940, muy inflado por los precios. Pero cuando hacemos este ejercicio de ajustarlo a los precios de un año base, vemos un crecimiento del PIB más moderado, en este caso 76,650. Lo mismo sucede con el año 2024. Vemos que el PIB nominal fue de 88,330. En cambio el PIB real fue mucho más moderado, tan solo 82,500. Es decir, en otras palabras, para concluir esta parte, el PIB real nos da una visión, eh, pues sí, más realista, más confiable de cuál es el verdadero desempeño de la economía. Bueno, siguiendo con esto, vamos a calcular ahora sí lo que nos pedía el inciso, la tasa de crecimiento económico. ¿Qué es la tasa de crecimiento? Pues no es más que una fórmula de variación porcentual del PBI, pero en este caso del PBI real. Por lo tanto, la podemos calcular de esta manera. Es decir, es el valor del PIB del año T, digamos del año actual, menos el PIB del periodo anterior, digamos T-1, es el periodo anterior, T-1, dividido entre el PIB del periodo T-1, que es el periodo anterior. Y esto lo vamos a multiplicar pues por 100 para obtener el resultado en porcentaje. O le recorremos dos lugares a la derecha, el punto, y de esta manera podemos tener el resultado de manera porcentual. Entonces, bueno, aquí ya tenemos los datos del PIB real. Yo les pediría que nos echen la mano para calcular el año 2023 y 2024. En este caso, ¿por qué no calculamos el 2022? Porque no hay una referencia, no hay un año previo, no hay un año previo de referencia.
¿sí? Entonces, como no hay un año previo de referencia, no podemos calcular la tasa de variación del PIB, pues del año 2022. Lo que sí podemos hacer es calcular 2023 y 2024. Eso sí lo podemos hacer, porque siempre hay un año previo de referencia. En este caso, me van a apoyar ahí en ese cálculo. Tendríamos que agarrar valores nominales, perdón, valores reales. En el año 2023 tendríamos que poner 76.650 menos el PIB real del periodo pasado, que es 75.000 entre ese periodo. Y ya el resultado, pues lo multiplicamos por 100. Ahí tendríamos 76.650 menos 75.000. El resultado, ¿sí? Al final lo multiplicamos por 100. A ver cuánto les dio el crecimiento. Ajá, 2.2 y 7.6 comentan aquí en el chat. Sí, efectivamente, ahí tenemos, ese es el verdadero valor de la tasa de crecimiento. De hecho, si utilizamos valores nominales, pues va a salir que es mucho más grande, cuando en realidad la economía creció de una manera más modesta, ¿no? Y por último, el del 2024, que en donde hacemos la variación 82.500 menos 76.650 entre ese valor y lo multiplicamos por 100 y nos da 7.63. Ese sería el valor de la tasa de crecimiento del 2024. Insisto, la del 2022 no la podemos sacar porque no tenemos un año previo de referencia, por esa razón. Muy bien, pues si no hay dudas hasta el momento, si va quedando todo claro, pues haríamos ya el último inciso, ya casi acabamos, un repaso muy breve. Sí, el último inciso nos pide calcular la tasa de inflación con estos datos. Bueno, la tasa de inflación la podemos calcular utilizando un indicador que se llama deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Pues básicamente es un indicador que nos mide la variación que tienen los precios de todos los bienes, de todos los servicios finales que se producen dentro de la economía en un periodo determinado. Eso es lo que nos hace, es lo que nos mide este indicador. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula de esta manera, dividiendo el PIB nominal entre el PIB real. Y esto lo multiplicamos por 100. El deflactor nos va a servir de base para luego, por último, calcular la tasa de inflación. Digamos que es el paso previo para calcular la tasa de inflación. Lo primero es calcular el deflactor del PBI. En este ejemplo, bueno, aquí reproduzco nuevamente los datos. Tenemos que ir dividiendo PIB nominal entre PIB real y lo multiplicamos por 100, ¿no? Por ejemplo, pueden observar que en la primera fila les va a dar el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque ese es el año base que nosotros escogimos como año base. Si nosotros hubiéramos escogido otro año base, por ejemplo, no sé, 2023, pues ese año el deflactor sería 100% ahí. Entonces siempre en el año base va a ser el 100%. ¿Por qué? Porque es cuando el PIB real coincide con el PIB nominal, ya que estamos utilizando los mismos precios. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo ahora del 2023 y 2024. Ya casi acabamos. Ahora sí que entre más rápido nos apuremos, más rápido nos vamos. Ajá, ok. 105.6 y 107.07. Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos 100.5.6 y 107.07%. Estos serían entonces los valores del deflactor del PBI. Digamos, son necesarios para, por último, calcular la tasa de inflación. Sí, así lo calculamos, muy fácil. ¿Qué es la tasa de inflación? Bueno, la tasa de inflación la podemos medir. Básicamente hay dos indicadores. Uno es el deflactor del PBI, utilizando el deflactor del PBI, y otro es utilizando el llamado Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el más conocido por todos. Pero
también se puede calcular las cifras macroeconómicas, se pueden deflactar, es decir, eliminar la distorsión de los precios utilizando el deflactor del PBI. Y con ello podemos calcular también la inflación, aunque hay sus diferencias metodológicas entre usar el deflactor y usar el índice nacional de precios al consumidor. Para fines prácticos, entonces, la tasa de inflación va a ser la diferencia, cómo varía la variación porcentual del deflactor, es decir, el deflactor del PIB del periodo T menos el deflactor del PIB del periodo T menos uno. Y ese lo vamos a dividir entre ese mismo indicador. Y al final, pues lo vamos a multiplicar por 100 para obtenerlo eh, en valores porcentuales. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo se los dejo para que ustedes lo vayan cotejando. La tasa de inflación me dio 5,6 y 1,39 para el último año. Esto es considerando solamente los dos últimos años. El 2022 no es posible calcularlo porque no tenemos un año previo. Por esa razón lo dejamos así, vacío. Digamos que es nuestra base de referencia. Bueno, con estos ejercicios estaríamos pues terminando este repaso. El examen son 10 reactivos, todos de opción múltiple. Escogimos pues ejemplos tratando pues, de tener una representación de todas las unidades, pero bueno, básicamente el repaso son del tipo de los que vendría en el examen. No va a haber sorpresas en ese sentido, porque para eso hicimos el repaso, ¿no? Pues para señalar, digamos, los ejercicios más importantes de la materia, ¿no? Repasen muy bien el tema de producción y costos, ¿no? Del cálculo de los beneficios, ya que ahí viene pues un ejercicio con varios incisos. Repasen muy bien el tema del modelo de oferta y de demanda, o sea, cómo podemos utilizar ese modelo para predecir eventos en un mercado, tipo los ejercicios que hicimos en la clase pasada. Y también repasen las elasticidades, repasen bien las elasticidades. En el examen yo les proporciono eh, la facilidad de que puedan consultar las fórmulas, ¿no? Incluso creo que en algunos tienen ahí las fórmulas. Hay una mano levantada. Si quieren, miren, nos queda un minuto. Regresaríamos nada más para concluir y precisamente para dar respuesta a algunas dudas, preguntas, que aquí, por ejemplo, Manuel nos comenta una duda. Y regresamos para que no vaya a ser que a la hora de las preguntas se corte, ¿no? Se corte la señal. Entonces, si les parece, ya nada más regresamos unos 5 o 10 minutos, ya nada más para hacer el cierre, preguntas finales, dudas generales, y con eso terminaremos nuestra sesión de hoy. Entonces, doy por finalizado esta sesión y regresamos con el mismo link.